Técnicas de análisis de información en la investigación cualitativa. Hablaremos específicamente de los esquemas. ¿Qué es un esquema? Un esquema va a ser un instrumento de trabajo. También nos va a permitir realizar una organización mental, o sea, organizar esa información que nosotros tenemos en la mente, porque un esquema es útil para estructurar el conocimiento, así como también poder realizar una síntesis personal. Esta síntesis personal puede ser la síntesis con respecto a un texto o quizás algunos apuntes, algunas notas específicas que nosotros realicemos acerca de un tema, acerca de algo de nuestro interés. El esquema se puede decir también que es la armazón de un tema. ¿Por qué? Porque recuerden que nos permite estructurar el conocimiento. Es como hacer una estructura básica, un esqueleto con respecto a esa información, a ese tema que nosotros tenemos en mente. El esquema podemos también decir que es el resultado de un proceso de estudio. Es el resultado de un trabajo que hemos realizado porque nos permite preparar toda la información de una materia, de un curso, de un proyecto que inclusive nosotros deseamos presentar. También es el resultado de haber realizado lecturas sobre un texto o es el resultado de los apuntes que yo haya realizado, como bien mencionamos acá, apuntes específicos con respecto a algo que sea de mi interés. Y también es el resultado de alguna otra situación, es el resultado inclusive de algún problema personal que yo haya podido analizar y que yo desee ver de una manera gráfica, organizada gráficamente. Veamos que hay diferentes tipos de esquemas, hay varios, vamos a ver solo algunos en esta ocasión para tener un acercamiento a los mismos. Hay esquemas tipo llave, hay esquemas tipo numérico, hay esquemas jerárquicos, así como también hay esquemas tipo red. Veamos el esquema tipo llaves y vamos a ir viendo a lo largo que vamos acercándonos a cada uno de ellos lo que es importante tener para poder elaborar cualquier tipo de esquema. Los esquemas en llave se representan de esta manera, se le dice de llave porque estas son llaves, a esto le llamamos llaves. Entonces tenemos el tema central, el objeto de estudio, eso que nosotros tenemos en mente y que queremos organizar de manera gráfica. Y lo hacemos de manera que presentamos primero la idea central y las ideas secundarias con respecto a esa idea central, así como las ideas complementarias. Y así nos vamos sucesivamente en cuanto al tema, en cuanto a los apuntes que hayamos realizado y que queremos esquematizar. Así que hemos estado ejercitándonos en el aula con respecto a identificar las ideas principales y las ideas secundarias de las diferentes lecturas que hemos realizado. Así que acá resalta la importancia de nosotros poder identificar esas ideas principales y secundarias cuando leemos un texto, cuando leemos un libro, cuando estamos escuchando la información que nos están proveyendo con respecto a X o Y tema. Aquí hay un ejemplo de un esquema tipo llave. Acá se está hablando de la prehistoria. Una idea principal o un subtema principal sería la ovinización y las etapas. Y luego las ideas secundarias o subtemas de cada uno de ellos y sus ideas complementarias. Regresemos a los tipos de esquemas. Ahora tengamos un acercamiento a los esquemas numéricos. ¿Qué sucede con ellos? Se nos dice que es un organizador gráfico y que a la vez va a presentar la información de una manera jerarquizada, utilizando pues las claves numéricas. Y vamos aquí de nuevo a la importancia de identificar las ideas principales o las ideas secundarias, así como también temas o subtemas y los datos específicos con respecto a lo que nosotros estemos abordando.
Y acá está identificado como el tema principal, como subtema 1, subtema 2 y las ideas que se desprenden o que dependen de cada uno de estos. Aquí podríamos también usar la referencia a la importancia de haber aprendido o de aprender a manejar conjuntos y subconjuntos, porque estas nos permiten organizar categorías, que es algo que utilizamos mucho en la investigación cualitativa. Estas nos permiten organizar esos grupos de información específica con respecto a X o Y tema. Así que aquí lo utilizamos como subtema, pero también podríamos utilizar ideas principales o ideas secundarias. Y como dice acá, se pueden seguir los mismos pasos, las mismas características que cuando hacemos un esquema de flechas. Y estos esquemas numéricos podemos tener un acercamiento muy inmediato a ellos cuando vemos el índice de un libro, cuando vemos un esquema de un marco teórico de un tema. Allí es muy utilizado el esquema numérico. Veamos un ejemplo en el cual se utiliza el esquema numérico, y algo que es muy cotidiano para cada uno de nosotros es la preparación de la comida. ¿Qué tal si utilizamos un esquema numérico que a la larga, como también referimos, jerarquiza la información, pero podemos utilizar un esquema numérico para hacer la lista de compras navideñas? Lo primero sería la ensalada, el plato de fondo para el postre y para el brindis. ¿Qué necesitamos para cada uno de esos segmentos o para cada uno de esos platillos que van a conformar la cena de Navidad? Así que tenemos la ensalada número 1, tenemos el plato de fondo, o sea, el plato fuerte, 1.2, 1.3, el postre. Y así continuamos la numeración con lo que se incluye dentro de la ensalada, dentro del plato fuerte de fondo, dentro del postre, y para el brindis, pues el vino. Aquí podríamos también incluir las copas, y quizás no las tuviésemos en existencia, pero tener el listado de esas compras que se necesitan hacer. Ahora veamos el esquema jerárquico. ¿Y qué es lo que sucede en este? Pues va a colocar en orden descendente las ideas, la información mental que nosotros tengamos, el conocimiento que tenemos con respecto a X o Y tema. Y aquí tendríamos el título general, la idea central, la idea principal de lo que nosotros queremos desarrollar. Tenemos la idea principal 1, idea principal 2, luego tenemos las ideas secundarias y las que dependen de ellas, las que se subdividen, la información que integra lo que es la idea secundaria. Y entonces ahí tenemos todos los detalles o la información complementaria. Una forma también de ver un esquema jerárquico, un ejemplo muy común son los organigramas dentro de las organizaciones. Pero por ejemplo acá tenemos un esquema jerárquico al hablar de las etapas de redacción. ¿Cuáles son esas ideas principales o cuáles son esos temas principales dentro del tema general de las etapas de la redacción formal? Habla del marco general, la definición de las ideas y la producción del texto. Y así las ideas secundarias o detalles complementarios en cada una de estas ideas secundarias que se han presentado o subtemas con respecto a las etapas de la redacción. Así que esto también nos es muy útil para organizar cómo cada uno de nosotros va a desarrollar un marco teórico, cómo va a presentar un informe, cómo va a desarrollar las ideas, de forma que al hacer un esquema nos permite tener una vista general de lo que vamos a desarrollar y a la vez asegurarnos de que no nos hace falta ningún detalle. Ahora veamos los esquemas tipo red. Acá de nuevo podemos utilizar ideas principales, ideas secundarias, temas, o en este caso pueden ser actividades. Podríamos utilizarlo para hacer un proceso, un flujograma de proceso y entender cómo
una actividad, cómo un departamento, como un área dentro de la organización se integra con otras, o cómo, si queremos graficar las actividades individuales, grupales o colectivas de una comunidad en la cual nosotros estemos realizando nuestra investigación, cómo se conectan las diferentes actividades que hacen cada uno de ellos. Un ejemplo de este esquema de red, acá está la red semántica, aquí está el detalle de cómo un animal puede respirar. Hay animales que pueden ser tipo ave, que pueden ser mamíferos, y cómo se desglosa la información de cada uno de ellos. Y podríamos también conectarlos dentro de ellos mismos, estar todos conectados a manera que generan una red. Hay muchos otros esquemas también que no los estamos presentando acá, pero podemos tener un acercamiento de los mismos, y estos también pueden ser nombrados como organizadores gráficos. Los mapas conceptuales puede ser otro tipo de esquema, los mapas mentales puede ser otro tipo de esquema que nosotros podemos utilizar para poder, como decíamos inicialmente, tener una organización mental de ese conocimiento que hay en nosotros, poder estructurar el conocimiento para plasmarlo de una manera más amigable, más cómoda de poderla entender, más cómoda inclusive de poderla explicar. Aquí yo elaboré un esquema con el texto, con la información que encontré con respecto a qué es un esquema, para qué nos sirve, cómo se puede utilizar. Lo podemos utilizar para hacer informes, para dar resultados de trabajo. Incluso nosotros podemos utilizar un esquema para poder organizar, poder entender nuestros pensamientos que hay en nuestra mente. Y vemos esto, aunque estamos hablando de técnicas de recolección de datos, en cuanto a la investigación, llevémoslo al plano personal. Podemos utilizar un esquema para yo organizar lo que considero es un problema o una decisión que debo de tomar en la vida, y poder ordenar todo. Poder hacer un esquema acerca de las ventajas y desventajas quizás de comprar una casa, de el hecho de que me llegase a quedar sin trabajo, las ventajas de poder hacer un plan de ahorro, cómo lo puedo distribuir, cómo lo puedo utilizar, y puedo esquematizar el presupuesto de mis ingresos y de los egresos. Así que los esquemas tienen mucha utilidad, pero en esencia lo que vamos a hacer con los esquemas es poder organizar, poder ordenar lo que mentalmente está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un organizador mental. Al final es plasmar lo que yo he aprendido, lo que yo he adquirido en cualquiera de los tipos de esquemas que pudimos ver hoy, que hoy solo estamos teniendo un acercamiento a 4, pero como les decía, hay un sinfín de tipo de esquemas a los cuales nosotros podemos echar mano y podemos utilizar para plasmar el conocimiento que nosotros hemos adquirido, y así estructurarlo de una mejor forma, hacer una síntesis de esas notas, de esos apuntes que yo he realizado, poder hacer un armazón de un tema que yo necesito enseñar, poder hacer una guía, poder hacer una programación que pueda utilizar cualquier tipo de esquema. Las tablas pueden ser también un tipo de esquema. Así que hay mucho que seguir aprendiendo acerca de los esquemas, pero hoy nos hemos centrado en el detalle de que es un instrumento de trabajo, es un organizador mental y nos permite hacer una estructura básica del conocimiento. Hemos tenido un acercamiento a esquemas tipo llave, esquemas numéricos, esquemas tipo jerárquico y esquemas tipo red. Hasta la próxima.